Ustedes saben que nosotros tenemos un proceso penal que es el común. Ese proceso penal común tiene 3 etapas. Es la etapa de investigación preparatoria, es la etapa intermedia y es la etapa de juzgamiento. Esas son las etapas del proceso penal peruano, el común. Pero nuestro Código Penal, de una manera interesante, novedosa y como antes no había pasado, ha regulado un título en específico con procesos especiales y ha dicho: independientemente del proceso común que nosotros tenemos, y me parece, acuérdense, si ustedes han estado aquí en el EP, hemos conversado, por ejemplo, del proceso inmediato, ¿cierto? Y hacíamos su analogía, que se trata de un proceso especial con las etapas del proceso común. Igualito que el proceso inmediato, igualito que la terminación anticipada, igualito que el proceso por razón de la función pública, hay un proceso especial. Ajeno a este proceso, un proceso especial que es el proceso de colaboración eficaz. Y digamos que de un tiempo a esta parte, este proceso de colaboración eficaz se ha convertido en una moda, lastimosamente, por así decirlo. Pero lo que quiero darles a entender ahora es que, miren, tú tienes tu proceso penal común, o sea, tienes una investigación en trámite, pero resulta que en paralelo también se puede aperturar un proceso especial de colaboración eficaz. Obviamente, un proceso especial de colaboración eficaz. Obviamente, estos procesos o el proceso de colaboración eficaz otorga información que va a servir mucho a un proceso común, a otro tipo de, incluso puede ser a varios procesos, ¿ah? Pero una cosa es el proceso común y otra cosa será el proceso especial de colaboración eficaz. Son dos cosas independientes, ¿correcto? Esta tiene su propia naturaleza, esta tiene su propio matiz. Eso es algo que yo quiero que quede clarísimo, por favor, porque vamos a hablar ahorita de cómo la información que se genera en el proceso de colaboración eficaz, porque acabas generando tu información, tiene sus fases, ahorita las vemos. Así como el proceso penal común tiene sus fases, igualito el proceso especial de colaboración eficaz también tiene sus fases. Pero lo que quiero decirles es que la información que aquí se va generando tiene que salir para que sirva de algo, tiene que salir de este proceso. Y tiene que dispararse a otros, o a uno en específico, o a varios, no hay problema. Pero tiene que salir de acá, ¿correcto? Eso es importante que quede clarísimo, ¿correcto? Entonces, siendo ese el tema, nuestro proceso de colaboración eficaz, como un proceso especial, está regulado en el Código Procesal Penal, ¿correcto? Como un proceso independiente, como un proceso autónomo de los procesos penales comunes. Sin embargo, la información que aquí se genera puede ser trasladada a otros tipos de procesos. Lo interesante es que tú trasladas al proceso 1, proceso 2, proceso 3, procesos, a diferentes procesos comunes, ¿correcto? Pero quizá lo problemático es, oye, ¿y este proceso 1 en qué etapa está? Este proceso 1 está en etapa de investigación. ¿Y este proceso 2? Está en etapa intermedia. ¿Y este proceso 3? Está en juicio. Caramba, o sea que tú puedes trasladar la información de aquí independientemente de la etapa en la que se encuentra el proceso común. Vamos a llamarlo proceso receptor. Sí, independientemente. Ok. Y aquí, porque aquí estás primero en la etapa de solicitud, por ejemplo. Llega alguien y dice: señor fiscal, yo soy. Sí, yo soy, pero ¿sabes qué? Lo que pasa es que lo que tú crees saber es la puntita del iceberg. Yo te voy a dar información que tú no conoces y que ni te imaginas que existe.
escándalo. Ok, perfecto. Arranca tu solicitud, te doy tu código. Luego vendría la etapa de corroboración. Si tú dices que eso es verdad, entonces yo quisiera poner ejemplos, se lo juro. Me pica la lengua por poner ejemplos, pero no puedo. No podría porque son mis casos. Entonces, lo único que les puedo decir es que llega alguien, toca la puerta y dice, quiero ser colaborador. Yo te voy a demostrar, por ejemplo, que acá Renzo lava la plata. Ok. Entonces, yo te voy a dar... No, mira, por ejemplo, ¿en qué empresas lava plata Renzo? En A y B. Tú no sabes que también lava en la empresa C y D. Yo te voy a dar esos datos. Entonces arranca la fase de corroboración, si es verdad lo que tú dices. Por ejemplo, les cuento un caso de la vida real. Este ya no, como no es mi caso, lo puedo contar y además es jurisprudencia pública. Un ciudadano puneño llega a la fiscalía y les dice, les quiero decir que yo soy parte de una organización criminal que se dedica al tráfico ilícito de drogas y además al contrabando, porque llevamos y traemos cosas en la frontera, negociamos con gente de aduanas y la fiscalía se escandaliza y dice, no, eso no puede ser posible. A ver, ¿a qué nivel llega? Mira, depende. ¿Cuántas horas quieres que hable? Si hablo 5 horas, va a llegar a Palacio de Gobierno. Te voy a hablar 2 nomás para quedarnos acá en Gobierno Regional. Mejor, por favor, ok. Entonces se sienta y dice, te voy a decir que de este punto a este punto se traslada la droga, en tales días se traslada la droga, el producto del contrabando se traslada los fines de semana, te voy a decir quiénes son los encargados de hacer el negocio del pago, hay otros encargados del traslado, hay otros encargados de la venta. Entonces la fiscalía dice, muy bien, esa es tu solicitud, pero ahora ¿qué falta? Hay que ver si es que eso es verdad. Hay que corroborar. Entonces, muy sencillo, dice el pata. Bueno, señor fiscal, si tú quieres corroborar, párate en esa esquina y vas a ver que todos los días llega un camión con estas características. A tal hora y que va a ingresar aproximadamente 1 hora y va a volver a salir y a las 2 horas va a regresar porque se van a recoger el material. No te creo. Palabra. Ok, entonces un agente de inteligencia se disfraza de barrendero, de capacitador, entonces agarra y se pone en la esquina y empieza a grabar. Entonces el agente de inteligencia corrobora, regresa a la fiscalía y le dice, efectivamente, doctora, todos los días que ha dicho el colaborador, de tal hora a tal hora llega un camión de tales características. Ingresa solo 1 hora, a veces excede en 1 hora y media y luego se va. Entonces quiere decir que lo que decía este ciudadano parece ser que sí era cierto. Entonces entras en una fase de corroboración. Ahorita vamos más al detalle. Una vez que entras a la fase de corroboración, terminas y viene, digamos, un acuerdo previo, ¿no? Bien, hay que sentarnos a la mesa a negociar. ¿Qué quieres por tu información? Bueno, yo lo que quiero es que me eximas de pena, ¿no? Bueno, pero tienes que darme carnecita, pues no me mandes a prisión preventiva, por favor. Ok, pero tienes que entregarme buenas cabezas, pues. Sí, dependiendo de la información que tú me des, ahí vemos cómo pactamos. Entonces es un negocio, por eso es que se dice éticamente, oye, ¿cómo se sientan a negociar con el delincuente? Pero finalmente, dependiendo de la información que te dé, tú le darás un determinado beneficio, ¿sí o no? Y luego, obviamente, este acuerdo que se hace entre el fiscal y el colaborador eficaz pasa por una etapa de aprobación judicial para ver si vale o no vale la pena. Ahora, ¿por qué explicaba esto así someramente? Además, porque ahorita lo vemos en específico. Explicaba esto porque cuando yo les estoy diciendo, aquí tú generas información. La declaración del patita es información, ¿sí o no? Que dice que ahí se traslada la droga, sí. Ese acto de inteligencia, de que un agente de inteligencia vaya y se para y empiece a mirar y empiece a tomar fotos, es información que se genera aquí, ¿sí o no? Claro. ¿Todas las declaraciones testimoniales que se generan en este proceso de colaboración son secretas o no? Claro. Entonces, cuando se genera la información acá, esa información tiene que salir en algún momento. Yo les decía, trasladas al proceso común, sin importar en qué etapa esté el proceso, ese es el primer punto. Jefferson, y cuando estás aquí,
cuando en el proceso de colaboración eficaz recién están aquí en la solicitud, recién están aquí en la corroboración o recién han firmado un acuerdo entre el fiscal y el colaborador o se necesita recién aprobación judicial? Eso hay que ver para ver cuándo es que se traslada del proceso de colaboración eficaz dependiendo de la etapa en que se encuentre. ¿Estamos de acuerdo? A grandes rasgos, ese es en concreto el proceso de colaboración eficaz. Negociar con un delincuente, confeso, debe ser muy cuidadoso. No solamente para el abogado defensor, sino también para la autoridad. Porque hay un desgraciado, por ejemplo, que dice esto, va y declara la primera vez como imputado. Imputado aquí ya, en el proceso común, en etapa de investigación, va y declara con su abogado defensor. Y tiempo después, ya no es su abogado defensor, Jefferson ya no es su abogado defensor. Y resulta que el sujeto imputado solicita la apertura de un proceso de colaboración eficaz. Entonces, en ese momento, el hombre declara y dice: oye, ¿por qué mentiste cuando declaraste como imputado? No, es que mi abogado me obligaba a declarar así. Entonces hay que tener mucho cuidado. Eso ha pasado en la vida real, por ejemplo. Hay que tener demasiado cuidado porque es un negocio con delincuentes. Es una persona que reconoce culpabilidad. Es una persona que lo que te está diciendo es que sí ha cometido un delito. Entonces, el día que tú te sientes en la misma mesa, tienes que saber negociar. Tienes que saber qué información te da, tienes que saber qué beneficios tú le vas a dar. Es un juego de tira y jala. Ustedes ven en foto, aquí, no es porque no me caiga, sino que ustedes ven en foto quizá al colaborador eficaz más importante que tiene el mundo en estos días, que es el señor Jorge Barata, por ejemplo. Entonces, el señor Jorge Barata da información, recibe beneficios, ¿cierto? E incluso cobra por la información. Entonces, es algo que ustedes tienen que tener muy en claro. Hay unas críticas éticas al cómo es posible que negociemos con delincuentes, pero la pregunta está en, ¿y si ellos no negociaran? ¿Tú lograrías obtener información? ¿Condenarías a alguien? Quizá no. Si ellos no negociaran, si ellos no se sometieran, tú condenarías solo a algunos y no a todos. Entonces tampoco tiene mucho sentido. Por eso es que agarra una cuestión de proporcionalidad el hecho de, ya no importa, pues sacrifico esta cabeza, la dejo libre, obviamente con el compromiso de que no vuelva a delinquir, pero quizá logre mucho más en mi proceso común. Entonces eso es importante tenerlo en claro, ¿correcto? Quiero conversar con ustedes de algunas características generales de ese proceso de colaboración eficaz. En principio, miren, hay que tener mucho cuidado porque esto se puede usar de manera maliciosa inclusive. Fíjense acá, esperen, dame plumón, acá está, miren. Una primera característica que tengo que conversar con ustedes es que este proceso especial de colaboración eficaz tiene naturaleza de reservada. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente pueden tener acceso a este proceso de colaboración eficaz, a participar en este proceso de colaboración eficaz, obviamente, el aspirante a colaborador, si es que su abogado defensor del aspirante a colaborador y solamente el fiscal. Nadie más puede tener acceso a este proceso de colaboración eficaz. Es totalmente reservado. Pero ¿qué es lo que está pasando? Ustedes se preguntan, oye Jefferson, ¿y por qué el proceso de colaboración eficaz es reservado? O sea, ¿a qué responde? Que es muy sencillo, pues. Si tú eres el soplón del barrio, entonces cuando descubran quién eres,
Cuando descubran tu identidad, lo que van a hacer es agarrarte a patadas, pues, en el barrio. Entonces, lleven eso al crimen organizado. Si descubren quién es el colaborador, lo más probable es que el colaborador aparezca muerto en un par de días. ¿Cierto? Entonces, me parece que este tema de la reserva de la identidad tiene una estrecha relación con la protección de la identidad del colaborador. Esa es su finalidad en concreta. Por eso es que el proceso de colaboración eficaz es reservado. No existe otra razón. Porque este no es un arma para poder limitar el derecho a la defensa, no. Esto sirve para proteger al colaborador y a la información que se genere en el proceso de colaboración. Entonces, tiene una estrecha relación, fíjense ustedes, con este tema de identidad. ¿Qué es lo que les quiero decir? Miren, si esa es la razón por la cual un proceso especial de colaboración eficaz es reservada, entonces, ¿eso qué quiere decir? Lo voy a poner acá, miren. 1. Cuando el colaborador eficaz número 007-2020 declare en este proceso de colaboración eficaz, obviamente se limita la participación de las personas a las cuales él haga referencia. Yo voy a declarar y voy a decir Roger, Renzo, Pita, todos. Se han cometido el delito. Ya, ellos no pueden participar, pues, porque obviamente no pueden descubrir quién soy yo. Pero sus abogados defensores tampoco, porque no pueden descubrir. Si participan, van a saber quién soy. Se me limita la participación en la declaración, pero también se limita la participación en los actos de corroboración. Por ejemplo, el colaborador eficaz agarra y dice que hay 2 testigos que pueden corroborar. Antes trabajaban acá, ya los votaron y como los han votado están dolidos, así que ellos pueden dar la información. Los llaman a declarar al testigo A y al testigo B. Uno como abogado defensor en el proceso penal común tiene derecho a participar en todos los actos de investigación que la Fiscalía ordene. Solo una excepción. Tú no puedes participar cuando declare un coimputado que no defiendes, ¿cierto? Esa es la única excepción, pero todos los demás actos de investigación tienes derecho a participar. Pero ¿qué pasa acá? Que en los actos de corroboración, cuando declare un testigo, tampoco puedes participar porque se supone que no estás enterado, ¿cierto? Y aunque te enterases, no puedes participar. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Acá hay un primer problema. Si el proceso de colaboración eficaz, especial, autónomo, independiente, tiene la calidad de reservada, es decir, solo participan el aspirante a colaborador, el abogado del aspirante y el fiscal, eso tiene estrecha relación con la protección de la identidad del colaborador. Entonces, en la vida real, ¿qué es lo que sucede? Más allá del código, lo que sucede es esto. Tú llegas a la fiscalía y dices, doctor, ¿cómo está? Mi nombre es Jefferson Moreno, yo soy abogado defensor de Renzo. Entonces, he venido a conversar con usted porque mi cliente tiene información que quiere brindarle. Información que usted desconoce al 100% e información que he sabido usted está investigando en otra carpeta. O puede ser que lo esté investigando a él mismo, pero que obviamente él no tiene toda la información. Entonces le digo, ¿usted estaría dispuesto a aceptar un proceso de colaboración eficaz? Lo que te van a decir, pero es que eso depende. Pues Jefferson, ¿qué información tiene? Doctor, mire, le voy a hacer bastante claro. Usted ahora solo está investigando capitanes, ¿cierto? Sí, solo ha llegado a ese grado. Mi cliente puede declarar respecto de generales. ¿Le gusta esa información o no? Oh, ese es mi caso, dice. Entonces, con eso haciendo. Perfecto. ¿Qué haces? ¿Presentas tu solicitud? ¿Por mesa de partes lo presentarías o no? Ni loco, pues. ¿Por qué? Porque si tú presentas tu solicitud por mesa de partes, Jefferson Moreno, muerto al día siguiente. Jefferson Moreno, abogado, defensor de Renzo,
Solicito proceso de colaboración eficaz, el de mesa de partes lo vende. Con que le tome una fotito, nomás apenas lo recibe, ya fuiste. ¿Cierto? Porque se supone que el crimen organizado tiene tentáculos en todos lados. Entonces, ¿qué es lo que haces? Doctor, mi trámite quiero que sea directo. ¿Es posible? Sí, perfecto. Entonces tráeme tu escrito. Yo te lo voy a sellar aquí en mi mesa. Y en ese momento se apertura un cuaderno aparte del proceso de colaboración eficaz. Y se supone que ese cuaderno, dependiendo de lo que hayas conversado, solo lo maneja el fiscal. Quizá 1, 2 personas más, pero nadie más debe tener acceso a ese cuaderno. Porque la información debe ser reservada, ¿cierto? Esa es la idea. Pero aquí les pregunto, como dirían por ahí, ¿qué hubieran hecho ustedes? Yo tengo un caso. Bueno, como es de público conocimiento, yo soy abogado de una ex primera dama. Y resulta que hay un colaborador eficaz que declara todos los días, supuestamente entregando información en contra de un cliente mío. Entonces, ese colaborador eficaz lo que ha dicho es, miren esto, hay un proceso acá. Hay otro proceso, este es el proceso de mi defendido. Aquí participa Jefferson Moreno, aquí. Entonces aquí hay otro proceso común, otro proceso. Aquí están investigados Jefferson, Emerson, Roger. Pero resulta que aquí, en este otro proceso común, está investigado Renzo y DJ Pita. ¿Cierto? ¿Qué pasa? Que el fiscal en este proceso común agarra y dice, ya me hartó DJ Pita los sábados, la música, ya. Le pido prisión preventiva. Y miren, le piden prisión preventiva a Pita. Y Pita en la audiencia de prisión preventiva dice, un ratito, por favor, no, esperen. Yo soy el colaborador eficaz. ¿Colaborador eficaz dónde? En otro proceso, sino que tú no sabes, pues, porque es reservado. Avisa, pues, le dice, porque yo no sabía, entonces te he estado pidiendo prisión, pobrecito. Entonces, Pita agarra y dice, no me pidas, por favor, fiscal, aquí en el proceso de colaboración eficaz. Fiscal, tú que estás a cargo de mi colaboración, por favor, avísale a tu amigo, el fiscal de acá, al fiscal 2, este es el fiscal 1, este es el fiscal 2. Avísale, por favor, al fiscal 2 que soy colaborador. Quiero revelar mi identidad al mundo. Oye, pero te vas a morir. Es peor que ir preso. Ok. Entonces revelan la identidad. Y dicen, a partir de ahora, él ha renunciado a la reserva de su identidad, así que todo el mundo puede saber. ¿Con la excusa para qué? Para que no le pidan prisión, ¿sí o no? Entonces aquí yo les pregunto. A ver, no sea... el señor Jorge Barata, por ejemplo, él está sometido a un proceso especial de colaboración eficaz, ¿sí o no? Jefferson, ¿y cómo sabes que es él? Porque él mismo ha dicho que es él. Porque todo el mundo sabe que es él. Entonces mi pregunta es esta. Miren que solamente estamos en el carácter reservado, ¿ah? ¿Yo puedo participar en la declaración de este colaborador o no? Porque yo he visto que viajan a Brasil y le toman su declaración y regresan y nos sorprenden. No puedes, Jefferson. ¿Por qué no puedo? Porque el proceso de colaboración eficaz es reservado. No puedes participar. Oye, espérate, pero acabamos de decir que el proceso de colaboración es reservado porque tiene que ver con la protección de la identidad del colaborador. ¿No te parece que desde el momento en el que él grita a los 4 vientos que es colaborador, sí podría participar? Porque claro, ¿qué sentido tiene que me limites el derecho a la defensa si es que siempre me traes información y me sorprendes cuando se supone que todos sabemos quién es? Obvio, no me dejes participar en lo otro, pero por lo menos en la declaración, pues. Ese es un tema que vamos a tocar ahorita. Ahorita tocamos ese tema. Pero en principio, amigos, es por eso que se dice que el proceso de colaboración eficaz tiene naturaleza reservada, ¿correcto? Ok.
Segunda característica, ¿queda claro o no? Si tienen alguna pregunta, hablen ahora. Segunda característica que me importa. El proceso de colaboración es autónomo, pero con efecto en otros procesos. Lo que yo les decía hace un ratito. Toda la información que se genera en un proceso de colaboración eficaz es autónoma, es independiente, ese es un proceso especial. Pero toda esta información puede ser trasladada a otros procesos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que se trata de un proceso autónomo, pero que tiene efecto en otros procesos cuando la información se traslada. ¿Sí o no? Porque para que sirva tiene que ser trasladada. Por eso es que se dice que es un proceso autónomo con efecto en otros procesos. ¿Correcto? Tercera. En cuanto dure, otros procesos siguen su tramitación. Y este es un tema importante, miren. Quiero explicarles esto acá. Voy a ponerlo así. Fiscalía apertura un proceso penal común contra las siguientes personas. Perdónenme, pero ustedes están acá. Miren que me pongo yo a la cabeza, líder de la organización criminal. Jefferson, Roger, Renzo, mi brazo derecho. Entonces, nos apertura a nosotros un proceso común. Obviamente nos notifica, nos defendemos, nos apersonamos, buscamos abogado, ¿cierto? Jefferson no nos puede defender, está procesado. Entonces, ¿qué pasa? Puede ser que en ese momento haya un cobarde, ¿cierto?, que rompe el grupo. Yo puedo soportar cualquier cosa, pero la traición, hermano, la decepción, ¿cierto? Eso es imposible, pues. Entonces imagínense que Renzo agarra y dice, está bien, continúen, todo bonito. Oye, sí, se reúne con nosotros todavía. Jefferson, Roger, tranquilos, de esto salimos juntos. Y el desgraciado agarra y después de conversar con nosotros, se va a hablar con la Fiscalía. Estamos hablando acá de la Fiscalía 1. Y la propia Fiscalía 1, él regresa y les dice, doctora, mire, yo le voy a decir la verdad. Usted no sabe nada. ¿Cuál Jefferson, Roger, Renzo? El verdadero negocio está en 6 personas más, que todavía no le voy a decir el nombre, salvo usted me acepte la colaboración. Y además le quiero decir que estas son solo personas naturales. Yo tengo una lista de 15 personas jurídicas que ellos han aperturado y que licitan con el Estado, que son solamente para sacarle plata al gobierno. Uy, la fiscal dice, ok, Rencito, tranquilo, pasa por acá, que a ti, hijo, te vamos a dar un proceso de colaboración eficaz. Desde este momento ya no te vas a llamar Renzo, te bautizo como el colaborador eficaz 3-2020 o 1-2020. ¿Estamos o no? Ojo, ojo, Renzo sigue siendo investigado. Renzo sigue siendo investigado en el proceso penal común. ¿Por qué? Porque si la fiscal lo sacara y de pronto se genera un proceso de colaboración eficaz, yo al toque saco pluma y digo, mátenlo a Renzo. Porque claro, es el único que se ha ido y qué curioso, que él se vaya y apertura un proceso de colaboración eficaz. Entonces, ¿qué es lo que hace la fiscal? Deja a los investigados tal cual. Y el proceso penal continúa sin ningún problema. ¿Correcto? Entonces, por eso es que acá yo les digo, en cuanto dure el proceso, en cuanto dure el proceso de colaboración eficaz, los otros procesos siguen su tramitación. Pero ojo, ahí no queda la cosa. Puede ser así también, miren. Sigue su proceso, esta es la Fiscalía 1. Y la misma Fiscalía 1 es la encargada del proceso de colaboración de Renzo, que se ha convertido en el colaborador eficaz 1-2020. Pero Renzo agarra y dice, esta fiscal es bien mosca.
Entonces yo sé que ya pronto va a llegar a nueva información sin necesidad de tenerme a mí. Entonces, además, para poder conseguir más beneficios, yo no solamente voy a hablar del proceso 1, es decir, de este proceso, sino que te voy a dar información para que generes otro tipo de proceso y abras otro caso y generan un proceso 2. Y gracias a la información que da Renzo, se apertura otro proceso penal común contra otro grupo de personas. Esto tiene que ver con licitaciones con el Estado. Yo también sé sobre traficantes de droga. Entonces aquí ya no lo incorporan a Renzo para que nadie sospeche, pues. ¿Se dan cuenta o no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el proceso de colaboración eficaz es autónomo y se mantiene cuando los otros procesos a los que se traslade la información continúan. ¿Correcto o no? Eso es una característica importantísima. ¿Estamos? Obviamente tú ni enterado que hay un proceso de colaboración eficaz. ¿Qué es lo que pasa a veces? ¿Qué es lo que me ha pasado en la audiencia del jueves? Les cuento esto. Imaginen esto, imaginen vivir en un país donde hay un problema a nivel de presidencia de la República, hay un problema a nivel de ministros de Estado y hay un problema a nivel de asistentes. Imaginen eso. Entonces, se abren 3 investigaciones. Una la apertura a la Fiscalía Suprema, otra la apertura a la Fiscalía Superior y otra la apertura a la Fiscalía Provincial. Entonces resulta que yo soy investigado acá. Yo, Jefferson, soy investigado en la Fiscalía Provincial. Entonces doy toda mi información aquí y esta fiscal se lo traslada a los otros, porque son otros procesos, ¿se dan cuenta? Pero ¿qué pasa? Que este fiscal de acá, como no sabe quién soy yo como colaborador, agarra y me pide prisión. Entonces en ese momento le digo a mi fiscal, oye, pero dile pues, ¿cómo me va a pedir prisión a mí si yo te estoy ayudando? ¿Se dan cuenta? Eso es lo que está pasando. Ese es el problema. Pero finalmente estos procesos, estos otros procesos son autónomos. ¿Estamos de acuerdo? Se generan otros tipos de procesos en tanto y en cuanto esto dure. Otro. Este proceso especial se enmarca dentro del derecho penal y del derecho procesal penal premial, por supuesto. El ser colaborador no es solamente traicionar tus principios, que ya lo sabías, tus principios de delincuente, si es que existiesen. Pero no solamente es traicionar a tu grupo, sino que es hacerlo buscando un beneficio. Entonces, cada vez que tú vas y tocas la puerta y dices, por favor, a mí sálvame, yo te voy a entregar a otros, entonces te conviertes en un puñalero. En ese momento, por salvar tu pellejo, en ese momento tú te tienes que sentar a negociar sobre qué tipos de beneficios vamos a recibir. Eso lo vamos a ver ahorita, uno por uno en específico. Pero existen beneficios que tú vas a recibir dependiendo del nivel de información que das. Al extremo de que es así, mira, si tú me das, imaginemos esto. Esta es la disminución de la pena y esta es la exención de pena. Finalmente, nada de pena. Esta es la información mínima y esta es la información máxima que tú me puedes dar, si hubiera. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mientras más información me des, yo más beneficios te voy a poder dar. Si me das poquita información, lo único que voy a poder hacer quizás sea reducirte la pena. Si me das más información, quizás lo que pueda hacer es suspender la ejecución de la pena. Si me das más información, tranquilo, dejo que te vayas a Hawái, vivas en Brasil con calma y te doy plata encima. Tranquilo, te devuelvo tus cosas. Entonces, dependiendo del tipo de información que des, mayor beneficio tendrás. Por eso es que la declaración del colaborador es una declaración sospechosa. Porque como declaras por un beneficio, entonces si tú trabajas porque te pagan, entonces hay que tener mucho cuidado, ¿cierto? Esto es importante, ¿correcto? Por eso es que se dice que esto tiene que ver con el derecho penal premial, con el derecho procesal penal premial, ¿correcto? Otra. No se tramita como un incidente del proceso común.
la malogré, ¿ah? ¿Está bien? Ojo, no se tramita. Se le he llenado alcohol a mi agua, creo. No se tramita como un incidente del proceso común. No. En el incidente de colaboración eficaz, no. Un incidente será pues tu tutela de derechos, tu allanamiento, ¿no? Tu control de plazo. Pero este es un proceso penal autónomo. ¿De acuerdo? No tiene características de incidente. ¿Por qué? Porque un incidente depende del principal. Si es que la consecuencia del principal, por ejemplo, fuese el archivo, tiene la misma consecuencia el incidente. O el sobreseimiento tiene la misma consecuencia el incidente. Pero en este caso, por ser un proceso penal autónomo, puede terminar mal incluso el proceso principal, pero pueden abrirse otro tipo de procesos. Por eso es que mantiene su autonomía. Entonces, tengan mucho cuidado con eso. Quizá el efecto más importante, la característica más importante, miren acá, es que el proceso de colaboración eficaz es un proceso no contradictorio. ¿Qué quiere decir eso? Que obviamente tú no contradices. El profesor José María Asensio Mellado, quizá de los mejores procesalistas que tenemos en el mundo, vino al Perú. Esto habrá sido hace aproximadamente unos 4 años, más o menos, hace 4 años. Y en una conferencia en la Corte Suprema, una cosa es pues que lo diga Jefferson Moreno, pero no sirve de nada, pero que venga el doctor José María Asensio Mellado y en la propia Corte Suprema diga que esto es una porquería, que esto no se puede llamar proceso. Una cosa es un proceso, dijo, y otra cosa será un procedimiento. Esto no es proceso, dijo. No puede ser un proceso. ¿Por qué? Porque para hacer proceso tú lo que necesitas es contradicción. Entonces, esto lo que es un procedimiento. Porque no permites contradicción. Para trasladar tú llegas y ya te encontraron en curva, pues te encontraron en calzoncillos, porque te sorprenden con elementos trasladados. Entonces, como no se permite contradicción, este no puede ser un proceso propiamente dicho, ¿correcto? Pero como regla general, por lo menos en nuestro sistema, este proceso de colaboración eficaz es un no contradictorio, ¿correcto? Como había mencionado antes también, este proceso está basado en el consenso entre las partes y la justicia penal negociada. Tú te sientas en la mesa y negocias. Es como la empresa Odebrecht. Es el mejor ejemplo. La empresa Odebrecht agarra y dice, no voy a declarar, por si acaso. Yo recuerdo mucho ese escenario y LP lo publicó, me acuerdo. Yo hice un cronograma de qué es lo que había pasado con las declaraciones de Barata, porque yo era abogado ahí, o bueno, soy abogado ahí. ¿Y qué sucede? Sucede que el equipo especial viaja al Brasil y le quiere tomar la declaración a Barata. Y Barata dice, ¿sobre qué me quieren preguntar? No, sobre estos datos, mira, que a quién le has pagado. No recuerdo, dice. La verdad es que estoy teniendo bastantes problemas de memoria, está bien difícil recordar esos temas, han sido hace muchos años, ¿cómo me preguntan del 2014? Dice. Pero ¿cómo podríamos hacer? ¿Dónde podrías tener la información? Bueno, yo puedo empezar a recordar quizás si nos devuelven una plata que nosotros tenemos ahí en Perú, que era la plata de Chacya. Entonces el equipo especial regresa al Perú, hace todo un escándalo, que cómo puede ser posible que no respeten el acuerdo. Le devuelven la plata, regresan a Brasil y le dice, señor, ahora sí ya refrescaste la memoria o no. Más o menos, sí, pero ya te puedo dar algunos datos. Ok, entonces, ¿le pagaste a funcionarios o no le pagaste? No les he pagado a funcionarios. Que para eso me has hecho devolverte la plata. Entonces, esta es una cuestión de negociación. Esta es una cuestión de consenso. Obviamente se supone que el colaborador debe estar sometido al poder de la fiscalía y no al revés. Pues no puede ser que el colaborador esté encima y la fiscalía abajo. ¿Ustedes se imaginan eso? ¿Qué problema? Pero en principio, este proceso de colaboración eficaz es un consenso entre las partes.
por primera vez el proceso de colaboración eficaz. Yo sé que hoy esto se utiliza muchísimo en casos de crimen organizado, pero esto nació en nuestro país para poder permitir la lucha contra el terrorismo, porque entenderán que era bien difícil saber a qué hora explotaba algo. Entonces la idea era encontrar personas que nos puedan dar información de manera reservada y que reconozcan responsabilidad para darles determinados beneficios. Ahí arrancó, obviamente ha ido evolucionando con el tiempo y hoy tiene reglas más especiales, ¿no? Vean. Quizá la primera regla y la que demuestre efectivamente que la colaboración eficaz, si va a servir, o sea, si nos vamos a sentar en la misma mesa a negociar con un delincuente, como mínimo, lo que el delincuente nos diga tiene que ser grave, pues. Entonces, yo no me puedo sentar a la mesa a negociar con un colaborador eficaz para que me hable de delito de lesiones, pues, por favor. O sea, un par de cachetadas no me sirven. ¿Para qué le voy a dar beneficios? Entonces, la naturaleza del delito sobre el cual tú vas a dar información tienen que ser delitos graves. Entonces, efectivamente, se ha regulado en qué delitos se puede dar información. ¿Correcto? ¿Cuáles son esos delitos? Obviamente, la asociación ilícita, por ejemplo. Yo creo que ya no se debería hablar de asociación ilícita. Finalmente, crimen organizado. Pero bueno, por quizá la temporalidad de la sanción o del descubrimiento del hecho podríamos. Pero bueno, ya, asociación ilícita. Ya hemos tenido una clase, acuérdense, acá yo me acuerdo. Hemos conversado de crimen organizado. Asociación ilícita, crimen organizado, banda, coautoría, que hay un tema de diferencia ahí. Pero entonces, en principio, tú tienes que establecer estos delitos. O sea, tú me tienes que reconocer participación en estos delitos. Porque primero, si tú no reconoces participación, no puedes ser colaborador, pues. ¿Por qué no puedes ser colaborador? Porque no has participado. Pues para ser colaborador tienes que haber participado, tienes que ser un imputado que merezca una sanción, pero que te vamos a dar un beneficio porque simplemente eres un soplón. Pero tienes que haber participado. Jefferson, y si tengo información, pero no he participado, entonces eres un ciudadano honorable que quiere ayudar a la fiscalía en la lucha contra el crimen organizado. Pero no puedes ser imputado, tendrías que ser testigo. Pero me van a matar, tranquilo, pues puedes ser testigo protegido. Entonces, para ser colaborador, tienes que haber participado en ese hecho. Pero no solamente en ese hecho, sino que ese hecho tiene que darnos asociación ilícita. O puede darnos terrorismo. O con las reglas que está manejando ahora el sistema peruano, con las recomendaciones de la GAFI, por ejemplo, la lucha contra el lavado de activos, delitos informáticos, crimen organizado, sicariato, trata de personas, delito contra la humanidad, todo lo que es corrupción, ahí aceptamos cualquier cosa. Peculado, concusión, delitos tributarios, cohecho activo transnacional, esta novedad que tenemos, delitos aduaneros, etcétera, etcétera. Ese catálogo ustedes los van a encontrar en la reglamentación del propio proceso de colaboración eficaz. ¿Correcto? Eso es importante porque tú tienes que medir qué información vas a dar, no te vas a entregar pues solito, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, tienes que saber qué información estás entregando. Oye, Jefferson, ¿y si hay un concurso con otro delito? O sea, yo doy información y hay un delito, pero hay un concurso con otro. Ya, tranquilo. Con tal que uno de los delitos que tú estás dando sean estos de acá, no hay ningún problema. ¿Ya? La idea es que tú me tengas que dar información de uno de estos delitos. Hechos que tipifiquen como estos delitos. Hablo de los hechos delatados. ¿Estamos? Ahora, miren, queda claro que tú tienes que darme hechos que obviamente tipifiquen como los delitos señalados anteriormente. No cualquier delito, de esos delitos. Pero finalmente tú me das información. Y la información que me das tiene que ser relevante, tiene que ser importante. Obviamente hay niveles, ¿no?
Hay niveles de información. Una cosa es una clase pues, de 1 hora sobre la colaboración eficaz, ¿no? Y otra cosa es una clase de 3 horas sobre la colaboración eficaz. ¿Por qué? Porque podemos ser más profundos, podemos desarrollar, podemos concentrarnos en algunos aspectos problemáticos, es mejor. Entonces, el nivel de información tiene determinado beneficio, dependiendo de la calidad. Pero en principio lo que se te pide, si tú quieres ser colaborador, amigo que me estás escuchando, quieres convertirte en un soplón, entonces lo primero que tienes que ver es que la información que vas a dar es que tengas que evitar la continuidad, permanencia o consumación del delito. O sea, tú agarras y dices, por si acaso, yo tengo información que ahorita están trasladando un camión con droga. Entonces, como están trasladando un camión con droga, ahorita tienen que irse del punto A al punto B para que puedan intervenir ese vehículo. Yo he participado en todo el almacenaje, yo sé dónde está la base, yo sé dónde se prepara todo. Yo sé dónde hacemos los ladrillos, el pesaje, etc. Le ponemos mi marca ahí de JMN. Tú tienes que dar información que ayude a que el delito continúe, permanezca o que simplemente se consuma. Hoy día van a ir a secuestrar a un empresario. Como parte de nuestra organización criminal nos dedicamos a los secuestros. Entonces yo les quiero dar información de que ya se lo llevan hoy día. Entonces caes. Estamos. Porque tú participas. A mí me van a encontrar ahí. Incluso deténganme por favor y ya luego me sacan. Pero deténganme delante de todos. ¿Para qué? Para que nadie se dé cuenta, obviamente, que yo soy el colaborador o el aspirante a colaborador. O finalmente puede pasar que la información que tú des solamente permita disminuir sustancialmente la magnitud del delito. No sé, se han puesto 4 bombas, somos terroristas, hemos puesto 4, yo sé dónde están 3, yo sé dónde están 2. Entonces, como yo conozco esa información, si yo te la doy en este momento, evitamos la magnitud del daño que pueda generar la acción del delito de terrorismo. ¿Sirve o no sirve? Claro. Quizá no has ayudado en todo. O sea, quizá no se ha evitado la explosión de las 4. Pero gracias a tu declaración y gracias a tu participación, hemos evitado que exploten 4 y solamente han sido 2. Has disminuido la magnitud, por supuesto. Entonces, esa información también puede ayudar. E incluso, miren, puedes impedir futuras acciones o daños de la organización delictiva. O sea, puede ser, obviamente, que a futuro estén planeados determinados delitos y tú, con la información que puedas dar, evites finalmente que esos actos se concreten. Es posible. Ahora, obviamente tú lo que también tienes que dar, o sea, esto es toda una gama, no son excluyentes, todo lo que puedas, pero algo de esto tienes que dar como mínimo. Mientras más fichas llenes, más beneficios tienes. Pero como mínimo algo de esto tienes que entregar si quieres ser colaborador eficaz, ¿de acuerdo? Por ejemplo, tú podrías entregar información que permita conocer las circunstancias en las que se ejecutó o se viene ejecutando o planificando la comisión de un delito. Entonces tú dices, a ver, yo les voy a contar cómo pasó. Cómo pactamos la colusión, el cohecho, yo les voy a decir cuántos millones me llevé yo, cuántos millones se llevó Toledo, ¿cierto? Yo soy Joseph Maiman, imagínense. Yo les voy a contar, el pobre Toledo decía, yo nunca he sido, por ninguna razón. Pero resulta que aparece un colaborador y dice, sí, yo recibí la plata por él. Oye, espérate, ¿y cómo fue? Bueno, muy fácil, me depositaron la plata en una empresa del extranjero, una offshore. Toda esa plata la traje yo al Perú, luego hicimos un servicio simulado y finalmente le di la plata, compramos una casa, compramos un departamento, ahí está. Interesante. Yo ni enterado como fiscal, pero gracias a la información que nos da el colaborador eficaz, conocemos las circunstancias en las que se ejecutó el delito. Y si es que no se ha ejecutado todavía, por lo menos cómo se viene planificando. Y si ya inició su ejecución, por lo menos cómo es que se está ejecutando al día de hoy, quizá todavía siguen negociando. Entonces, esa información tienes que darla, ¿correcto? Obviamente lo que también tienes que hacer, si es que puedes, ojo, esto no es excluyente, o sea, si no das todo, no tienes, no.
Es si lo que más puedas, más beneficios. Mientras menos de esto puedas, menos beneficios. Lo otro que puedes hacer es identificar autores y partícipes del delito cometido o por cometerse. ¿Correcto? Tú dices, por ejemplo, mira, aquí han participado más de 15 personas y tú no conoces esa información. Entonces yo te voy a decir quiénes han participado, pero además te puedo decir quiénes pueden participar en los delitos que se nos vengan de la organización. O sea, no solamente te doy los hechos ya cometidos, sino también, por ejemplo, hechos futuros, que ya estén planificados, que tengan actos preparatorios concretos. Entonces, dependiendo de esta información, tú obtienes beneficios. Otra, tienes que entregar instrumentos, efectos, ganancias y bienes delictivos. ¿Por qué? Por ejemplo, resulta que nosotros nos dedicamos a asesinar personas. Somos una organización criminal dedicada al sicariato. Cobramos, obviamente, por el homicidio. Pero sucede que las armas nunca las encuentran. Entonces, tranquilo, toma. Esto es, mira, ¿tú te acuerdas de esa muerte que nunca se aclaró? Sí, acá está, con esta ha sido. El otro frío del otro barrio, ¿te acuerdas? Sí, acá está, esta arma fue. Y yo te voy a decir quiénes fueron. Quiénes fueron los soplones, quiénes fueron los ejecutores, quiénes fueron los conductores, yo te doy. Porque toma, con esto se hizo. Puede ser que el colaborador llegue y diga, esta es la plata de la coima. Pa. Entonces también, todo, instrumentos, efectos, ganancias, bienes delictivos. Te entrego mi casa, toma. Esta la compré con el lavado que hice, porque yo solamente soy un testaferro. Entonces yo te voy a decir quién es el verdadero dueño de esta casa, pero te la entrego, ya no quiero saber nada de delito. ¿Para qué te metes, pues entonces? Entregas los instrumentos, efectos, ganancias y bienes delictivos. Si es que tú supieras cuál es el paradero de los bienes o el destino de los bienes, también entregas la información. Pero quizás lo más importante, y esto habría que negociarlo bien, tú también nos puedes decir cuáles son las fuentes de financiamiento de la organización criminal. Porque claro, uno golpea y golpea bien encerrando personas, pero es como que le cortas una cabeza a la hidra, pues como diría el gran Charlie Becerra, trujillano y autor literato peruano. Yo los invito a seguirlo, es un gran autor, tiene un libro llamado El origen de la hidra, el origen del crimen organizado en el norte del Perú, espectacular el libro, muy bueno, muy buen libro. Y ahora acaba de escribir otro que se llama Cachorro, que es la historia no oficial de Gringallo, cómo es que él se incorpora al crimen organizado, cómo que se mete en esto del sicariato. Son muy buenos, los recomiendo. Pero, ¿qué pasa? Tú puedes encerrar personas y puedes cortar cabezas, pero finalmente siguen creciendo, son muchas. Y cuando quitas uno, ponen otro. Entonces, e incluso en la guerra interna, mandan un colaborador eficaz para bajarse una cabeza para que el otro pueda subir. Y entonces, y así siguen las cosas y nunca cambia nada. Pero quizás no atacando a la persona y atacando al bolsillo, ahí sí, la lucha pueda ser más efectiva. Y si la lucha es más efectiva en ese sentido, mejores beneficios se van a tener. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Estamos o no? Muy atentos, porque esta me parece, si tú eres fiscal, amigo, puedes negociar finalmente con esta información. Yo tengo al colaborador sentado y le digo, mira hermano, muy bonita la información y todo, pero yo no te voy a dar una colaboración eficaz si tú no me das esto. Yo necesito las fuentes de financiamiento de la organización, yo quiero golpear bolsillos. Yo quiero que me digas dónde están las propiedades de la organización, porque quiero quitar cosas. Yo quiero golpear donde de verdad duele. Es un gancho al hígado, eso quiero, yo no quiero una cachetada pues en la oreja. Yo lo que quiero es gancho al hígado. Entonces tienes que darme esa información, porque de nada me sirve estar pidiendo prisiones preventivas como tonto para 30 personas, que finalmente son los chupes de los chupes, que no pintan nada en la organización criminal y que lo único que hacen es llenarnos de trabajo y titulares. Entonces yo lo que necesito es cortar cabezas. Y para cortar cabezas quizá el mejor escenario sea las fuentes de financiamiento de la organización criminal. ¿Estamos de acuerdo? Ahora miren, esto es lo que yo les decía al inicio. Mientras más información tú puedas brindar,
mayor será el beneficio que puedas obtener. Entonces hay una regla de proporcionalidad en esto. Por eso es que la declaración de un colaborador eficaz es sospechosa, es una declaración sospechosa, es una prueba sospechosa. Porque no declaras porque eres un buen ciudadano, pues no declaras por ser un toribianito, no declaras porque te importa la justicia, no. Declaras para salvar tu pellejo. Como declaras para salvar tu pellejo, puede pasar que en eso de que tú quieres obtener más beneficios, empiezas a generar información aunque sea mentira. ¿Por qué? Porque necesitas más beneficios. Este es un punto, amigos, que ustedes tienen que respetar, que ustedes tienen que considerar cada vez que lean la declaración de un colaborador eficaz. O sea, acá no rige un principio de confiar en lo que diga el colaborador, es por el contrario. Tú tienes que desconfiar de lo que diga un colaborador. O sea, a partir de desconfiar de lo que dice el colaborador, recién en ese momento empiezas a corroborar. Y corroborando, recién cambias la regla, que ya no va a ser de desconfianza, sino empiezas a decir, oye, parece que sí, te estás ganando mi confianza. Partes de la regla de desconfiar de todo el mundo, o bueno, de todos los colaboradores. ¿Se dan cuenta o no? Existen determinados beneficios específicos que la ley regula, pero en principio esta es la regla. Más información, más beneficio. Menos información, obviamente menos beneficio. Quizá lo mínimo que te pueda dar es una reducción de la pena. Y eso es una cuestión de tira y jala, ya veremos de cuánto negocias. E incluso, miren, esto escapa al derecho, es una cuestión de litigio, pero obviamente si tú tienes a alguien como defendido que quiere ser colaborador eficaz, tú no vas a llegar a la fiscalía y decir, esto es todo lo que tengo, toma. Entonces es como que te desnudas, pues. A la primera cita no puedes. Entonces tiene que ser más adelante. Entonces tú tienes que llegar y decir, enamoro con esto, un chocolatito. ¿Cierto? Tienes que decir, esta es la información que tengo. Un poquito nada más para ver si te gusta. Entonces el fiscal se emociona y dice, ya, pero ¿qué tienes? Ya te voy a dar esto para corroborar, acá tienes dos más. Pero tienes más. Ya, pero llegó el momento de sentarnos a ver cuál es el beneficio, pues. O sea, está bien, yo te doy, yo no tengo problema. Pero ya te estoy dando y es hora de recibir. Pues este es un dame que te doy que yo te sigo dando, ¿sí o no? Entonces tú necesitas, esto es una cuestión de negociación, ya no tiene nada que ver con el derecho. Tú necesitas sentarte y decir, ya, yo te voy a seguir dando, pero quiero que empecemos a ver más o menos qué calculas para mí. Primero, yo quiero salir de prisión preventiva, es lo primero que quiero. Segundo, quiero no volver a prisión. Ya discutiremos si es exención de pena o si es suspensión de la ejecución de la pena. Pero por lo menos lo que quiero ahorita es no volver a prisión. ¿Puedes darme eso? Y el fiscal te dirá, no puedo ahorita. Salvo tú me des un dato, pero de un grande. Tienes que bajarte a uno, pero imbajable. Te lo doy. Si yo te entrego a alguien de esa naturaleza, ¿me das o no? Sí, si tú me das eso, sí te doy. Listo, entonces me voy, traigo mi información que tenía guardadita y dice, acá está en la mesa. ¡Oh! Entonces ahora sí, lo que me prometiste. ¿Ya podemos firmar un acuerdo o no? Pero espera, falta corroborar. Tranquilo, también te he traído esto. Y empiezas. Entonces es una cuestión de tira y jala, es una cuestión de negociación, es algo que hay que manejar con mucho cuidado, con mucha responsabilidad. No hay que meterse si no se sabe, hay que tener demasiado cuidado con la honorabilidad de otras personas que pueden ser afectadas de manera innecesaria y con el solo pretexto de buscar beneficios, eso habría que evitarlo, ¿cierto? Pero finalmente así se trabaja, ¿correcto? Ahora, estos son los beneficios en específico que una persona puede recibir. Dependiendo, ya saben ustedes, dependiendo del nivel de información, vendrá el tipo de beneficio. Entonces acá viene B, miren B. Primero, yo podría aplicar la remisión de la pena para quien esté cumpliendo la pena. Hay un condenado, porque tú puedes ser condenado, y puedes negociar respecto de tu condena por otros procesos, no hay problema. Y te aplican
la remisión de la pena si es que la estás cumpliendo. O te vamos a condenar, pero te vamos a condenar a pena suspendida. No estás cumpliendo pena, estás fuera. Recién te vamos a condenar, pero vamos a suspender la ejecución de la pena. O te corresponden 10 años, lo dejo en 5. Tú no, pues 4, para que sea. No, lo dejo en 5. De 10 a 5, hermano, con la información que me has dado, me parece suficiente. Tú me has dado poquito. Mira, aquí vas a estar 10. Entonces empiezas a negociar, o te corresponde 8, ya déjalo en 3, pues, y empiezas en un tira y jala, dependiendo de la calidad de la información que das. Pero te pueden disminuir la pena. O, en el mejor de los casos, la extensión de la pena. ¿Correcto? E incluso, amigos, hay algo interesante. Que las personas jurídicas también pueden someterse a un proceso especial de colaboración eficaz. Porque las personas jurídicas pueden ser pasibles de la imposición de medidas accesorias, ¿cierto? Entonces, para evitar que eso pase, lo que el legislador ha dicho es: te voy a permitir, persona jurídica, también ser parte de un proceso especial de colaboración eficaz. ¿Estamos de acuerdo? Eso vamos a desarrollarlo ahora en más extenso. ¿Les parece si hacemos un pequeño receso? ¿Sí? De unos 10-15 minutitos y ahorita continuamos. Perfecto, perfecto. Vamos a hacer un descansito, ya un ratito vamos a la tiendita a comprar algo más rápido y ahorita regresamos, ¿ya? 10 minutitos y volvemos. Vamos a arrancar con las fases en específico, ¿ya? A ver, miren. Ya les había dicho yo, este es el escenario. Él llega y solicita ser colaborador. Obviamente esa solicitud el fiscal la analiza y dice vale la pena, no vale la pena, se apertura, no se apertura. Bueno, finalmente se apertura. Un proceso de colaboración eficaz. Ya saben lo que les conté al inicio, se abre un cuadernillo, no vas a presentar por mesa de partes, coordinas directamente. Una vez que tú has dado la información en tu solicitud, te toman tu declaración, todo lo que conoces, ¿cierto? Vas coordinando y luego viene la etapa de corroborar esa información que tú has dado. Entonces van avanzando, van viendo testigos, documentos, óbices, seguimiento, quizá escuchas telefónicas. Oye, yo sé que ellos conversan, entonces autorizan el levantamiento. Corroboras la información que finalmente te ha dado. Si logras corroborar la información, entonces en ese momento ya te puedes sentar a firmar un acuerdo. Entonces te sientas y negocias. Mira, la información que me has dado es esta, no es mucha. Te puedo dar estos beneficios. El otro dice, oye, pero habíamos quedado en otra cosa. Mira que no te voy a dar más, tengo más. Ah, bueno, si tienes más te puedo dar más. Entonces empieza el tirijala al que hacía referencia hace un momento. ¿Correcto? Firmas tu convenio preparatorio entre fiscal e imputado y aspirante a colaborador, y ese acuerdo se lo llevas al juez. Y el juez finalmente autoriza el acuerdo que previamente habían presentado. Y obviamente a partir del control judicial y de la resolución judicial que autoriza tu acuerdo preparatorio o tu convenio preparatorio, para no confundir las instituciones, entonces a partir de ese momento ya empiezas a aplicar lo que corresponda a las reglas o a los acuerdos a los que llegaste con el colaborador. ¿Estamos? Nosotros tenemos un artículo interesante, que es este de acá, el 158, inciso 2. Porque este 158, inciso 2, habla de las declaraciones sospechosas. Por ejemplo, miren, ¿qué tienes? Resulta que hay una persona que es testigo y dice, he venido a contarles lo que a mí me dijo José.
Oye, espérate, pero tú no has visto. No, a mí me dijo José. Y a José le contó Jorge. O sea, ¿qué quiere decir? Que tú no sabes nada, que la información la tiene José. Sí, pero José tampoco nada, porque a José le contó Jorge. Sí, así es. Entonces quiere decir que tú eres un denominado testigo de referencia. ¿Por qué eres un testigo sospechoso? Porque tú no tienes el 100% de la información. Puede ser que la información tú la tengas distorsionada. Porque una cosa es lo que ha visto Jorge directamente y otra cosa es lo que le ha podido contar a José. Y José, como no lo ha visto, no procesa el 100% de la información, sino quizá procesa el 70%. Si tiene una alta capacidad de retención de información y se imagina más o menos lo mismo que ha visto Jorge. Entonces, el día que José le cuenta al testigo, entonces el testigo ya no tiene el 70%, pues tendrá el 40%. Porque él ya no se imagina, él no ha visto lo que José ha visto, pero José tampoco ha visto. Entonces hay un problema, ¿cierto? Este es un testigo sospechoso, no puedes confiar en esa declaración. Por eso es que esta declaración no vale por sí sola, necesita actos de corroboración. ¿Qué dice el código? Que además de los testigos de referencia, existirán declaraciones de arrepentidos. Oye, mira, la droga es mía, yo no sé nada de amor, pero si nos detienen con droga voy a decir que todo es mío. Espérate un ratito, puede ser que estés declarando para salvar a tu pareja. Entonces no hay que creerle. Tranquilos, tranquilos. Las declaraciones de arrepentidos. Las declaraciones de colaboradores. Miren, son sospechosas. Situaciones análogas. ¿Quiénes, por ejemplo? Los testigos protegidos. ¿Por qué? Porque estas son personas de las que hay que desconfiar. Entonces, nuestro Código Procesal Penal en el 158, inciso 2, dice dos cosas. Si tú quieres utilizar, ya sea testigos de referencia, ya sea declaración de arrepentidos, ya sea colaboradores o ya sea cualquier otra situación análoga a estas, entonces puedes usarla para dos cosas: para imponer medidas de coerción o para finalmente sentenciar. Ya sea para uno o ya sea para otra, lo que necesitas son actos de corroboración. Pruebas que corroboren los dichos de estas personas. Porque si tú quieres imponer medidas de coerción o quieres condenar y estas declaraciones no tienen actos de corroboración, entonces no sirven. Es la regla de los testigos sospechosos. De los testigos sospechosos no se puede confiar, entonces se necesitan actos de corroboración. ¿Correcto? Por eso es que nosotros tenemos en específico en el proceso de colaboración eficaz una fase de corroboración. La pregunta siempre ha sido esta. Jefferson, me queda clarísimo que se necesita una fase de corroboración, pero la pregunta es, ¿sobre qué se necesita corroboración? ¿Con qué puedes corroborar? ¿Puedes corroborar con testigos sospechosos? O sea, por ejemplo, yo me llamo Hernando. Imaginen esto, yo me llamo Hernando. Y lo que está en discusión aquí, en este caso, es si es que Jefferson se coludió con una empresa o con los funcionarios de una empresa para poder ganar la licitación, ¿cierto? Para perjudicar al Estado, si me he coludido. Entonces este testigo, este colaborador Hernando, empieza a declarar y dice: él nunca me dejaba ganar, no me dejaba. Él era malo, no le gustaba la prensa. Perdón, espérate. ¿Estos son hechos periféricos o son hechos nucleares? ¿Cuál sería el hecho nuclear? El pacto, por ejemplo. Si es que no hay elementos de un pacto, todo lo demás es periférico. Entonces, cuando tú pidas corroboración, tú tienes que pedir corroboración de lo nuclear.
No se puede perder el tiempo en corroboración de actos que son periféricos, que no tienen nada que ver con lo que estás pidiendo. Mucho cuidado ahí, ¿correcto? Ese es un primer tema. Es decir, la corroboración del colaborador requiere de hechos nucleares o hechos periféricos. ¿Qué es lo que se corrobora? Hechos nucleares. ¿Estamos? Ahora, ¿qué pasaría si Hernando es colaborador eficaz? Y dice así: a mí me contó José, que también es colaborador eficaz. Entonces yo voy y le pregunto a José: José, ¿qué fue? ¿Tú sabes o no? No, a mí me contó Jorge. No les pongo el apellido porque si no van a descubrir qué caso es. A mí me contó Jorge. Y Jorge también es colaborador eficaz. Entonces la fiscalía agarra y dice lo siguiente: ahí está pues la corroboración. ¿Cómo así? Porque mira pues, la declaración de Hernando se corrobora con la declaración de José. Y la declaración de José se corrobora con la declaración del colaborador Jorge. Oye, espérate, así no se puede pues. ¿Por qué? Porque este es un testigo sospechoso, necesita corroboración. Al mismo tiempo, José es un testigo sospechoso, también necesita corroboración. Y Jorge también es un testigo sospechoso. O sea que un enfermo más un enfermo más un enfermo no te da un sano, pues. Siguen siendo enfermos, siguen siendo tuberculosos, no te van a dar nunca un sano, no te dan una versión confiable, porque los tres son colaboradores. Entonces tú no puedes corroborar, acá miren, tú no puedes corroborar la declaración de un colaborador con otros testigos sospechosos, pues. Tú no puedes corroborar la declaración de un colaborador con la declaración de otro colaborador. Eso es inconstitucional, eso es imposible. ¿Estamos o no? Ahora, ¿qué pasaría? Ya Jefferson, no un colaborador, pero la declaración de Hernando se corrobora aquí con un testigo protegido. Tampoco, pues. Porque el testigo protegido está en la lista de testigos sospechosos, ¿sí o no? Ya no importa Jefferson, entonces con la declaración del arrepentido. Tampoco con la declaración del arrepentido, porque el arrepentido también es un testigo sospechoso. Entonces, la declaración de un colaborador eficaz solo se puede corroborar, perdón que me olvidé mi plumón. La declaración de un colaborador eficaz solo se puede corroborar con otros elementos ajenos al testigo protegido, ajenos a arrepentidos, ajenos a otros colaboradores eficaces. Son elementos de corroboración terceros, ajenos, declaraciones testimoniales, documentales, periciales, etc. Pero que no necesiten corroboración al mismo tiempo. ¿Estamos? Ahora sí. ¿Con qué se tiene que corroborar? Queda claro. ¿Sobre qué tienen que corroborar? También me parece que queda claro, sobre hechos nucleares y no periféricos. No puedes corroborar con testigos sospechosos, pero acá viene un tema. A ver, acá. Miren, habíamos dicho, este es el proceso común. Este es el proceso de colaboración eficaz. Y tú declaras acá, ya saben ustedes, presentas tu solicitud, viene la fase de corroboración, luego viene el acuerdo previo y luego viene el control judicial, ¿cierto? Entonces, tú declaras, declaración de Jefferson acá como colaborador o como aspirante a colaborador. Y los actos de corroboración son varios. Por ejemplo, testigo 1, testigo 2, documento 1, documento 2. Entonces la pregunta es, miren acá amigos, ¿dónde deben generarse los elementos de corroboración del colaborador eficaz? ¿Aquí en su proceso de colaboración eficaz o puede corroborarse con elementos del proceso común? Ojo, el colaborador se tiene que corroborar en su proceso. ¿Estamos de acuerdo?
en su proceso, porque para eso han aperturado un proceso especial. Para eso hemos habilitado una fase de corroboración. Tú no me puedes decir que vas a corroborarlo con elementos de otra carpeta, pues eso no se puede. ¿Correcto? Eso, amigos, respecto de la etapa de corroboración. Lo que les decía ahora, la pregunta que un colega hizo. ¿Qué pasa, Jefferson, si descubrimos que todo era mentira, pero lastimosamente después de todo un juicio? Si descubrimos que el colaborador mentía, entonces, y se demuestra la inocencia de quien fue involucrado, el fiscal debe, no puede, debe informar la identidad del colaborador. No para que lo maten, no, sino para que lo denuncien por falsa denuncia, por ejemplo, ¿no? Por falsedad genérica, por ejemplo, lo que quieras. Pero para que lo denuncies, pues no, mira, qué bueno, ¿no? Qué bueno que el sistema procesal proteja las mentiras de los colaboradores eficaces. Pero más que esto, amigos, nada que hacer. Luchar nada más y luchar y dejar de celebrar cuando utilizan el derecho para lastimar personas que nosotros no queremos o que no nos gusta. O sea, si tú no eres afín con un político y algo le hacen modificando el derecho, no celebres, pues. Porque respaldas ese trabajo. Y el día que le toca a un ciudadano común y corriente que no se apellida Fujimori, entonces ahí sí reclamamos, entonces ya no se puede, pues. O es para todos o es para nadie. Tener mucho cuidado. Ahora, respecto de las partes, miren, ustedes saben que el fiscal es quien dirige finalmente ese proceso de colaboración eficaz y es por eso que él puede promover o recibir solicitudes, ¿no? Quizá la palabra promover se malentienda, porque la idea no es que llegues y digas, ya, ¿quieres salir o no? Sí, yo quiero salir, ya, conviértete en colaborador. O sea, así tampoco, pues, ¿no? Edwin Oviedo salió a denunciar, por ejemplo, que le habían ofrecido ser colaborador eficaz para poder sacarlo de prisión. Así tampoco. O sea, una cosa es decir, bueno, estas son las opciones que usted tiene, opte por la mejor. Pero puedes recibir solicitudes. Puede celebrar reuniones, miren, con colaboradores, incluso sin presencia de su abogado, Porque no vayan a pensar ustedes que si no está el abogado firmando ya la declaración del colaborador no vale. No, puedes participar incluso sin abogado, en el caso del colaborador. Obviamente puede requerir también el fiscal la intervención de la Policía Nacional para que realice actos de corroboración. Yo les contaba del chico de Puno. El chico de Puno va y declara y dice, esta es la información que yo conozco. Vayan y párense en la esquina para que verifiquen que el camión aparece a estas horas. Entonces el fiscal no se va a ir a parar, pues. Entonces le pide a la policía, ayude en los actos de corroboración, porque así como en el proceso penal común el fiscal trabaja de la mano con la policía, en el proceso de colaboración eficaz pasa lo mismo. Entonces el fiscal puede trabajar de la mano con la policía. ¿Estamos? Este es un buen tema. ¿Qué pasa con el agraviado? ¿Qué pasa con finalmente la víctima del delito? Podría ser el sujeto pasivo de la acción, podría ser el sujeto pasivo del delito. En el caso Odebrecht, por ejemplo, la Procuraduría ad hoc para los casos Odebrecht. ¿Qué pasa? Que como se está hablando de responsabilidad penal, el código lo que dice es que él debe ser citado, pero al final de la fase de corroboración. O sea, viene la solicitud, viene la corroboración, se firma el acuerdo previo y luego vamos a solicitar control judicial. Ya. ¿Cuándo le vas a avisar al agraviado que hay un proceso de colaboración eficaz? Aquí, terminando la fase de corroboración. ¿Por qué? Porque puede ser que esté mintiendo. Entonces, ¿para qué informas? Primero corroboras mínimamente y antes de culminar, ya cuando creas que todo está construido, avisas. Y le dices, señor, venga para acá, quiero informarle que estamos en un proceso de colaboración eficaz. Y lo llamo no solamente para chismear, sino lo llamo para preguntarle sobre el monto de la reparación civil. Porque este señor, si bien es cierto, va a obtener ciertos beneficios, pero se le va a imponer la pena, se le va a imponer un monto de reparación civil, perdón. Entonces llegue el agraviado para intentar negociar. E incluso puede firmar el acuerdo,
¿No ven que ellos firman un acuerdo acá? Un acuerdo preparatorio. ¿Quiénes firman? El fiscal y el colaborador, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ahí verán si es exención de pena, suspensión de la ejecución de la pena, disminución de la pena. Pero además también firma el agraviado, porque ahí se va a llegar a un acuerdo respecto del monto de la reparación civil. Dejémoslo en 500.000 soles. Ok, perfecto, y firmamos y llegamos a un acuerdo. Pero ojo, ¿qué pasaría si el agraviado no está de acuerdo? Y dice, no puede ser posible que lo liberen, yo no quiero 500.000, yo quiero justicia, no interesa lo que tú quieras. Entonces, si no llegamos a un acuerdo contigo, nosotros continuamos por nuestra parte. No hay inconveniente. Por eso es que se dice, su inasistencia o su discrepancia no impide la continuación del trámite ni la suscripción del acuerdo, ¿correcto? Quizá puedas tener problemas de convencimiento en el control judicial porque no está el agraviado. ¿Por qué el agraviado se opone? Dirá el juez y se va a sentar a revisar con calma. Entonces puede ser un punto, pero finalmente no impide nada, ¿correcto? Tú puedes firmar tu acuerdo preparatorio, fiscal y colaborador eficaz sin ningún problema. Ahora, respecto del cola, respecto del delincuente confeso, respecto de la persona que entrega a sus compañeros, respecto de esa persona, esta tiene ciertas reglas que cumplir. Primero, para poder ser colaborador, obligatoriamente tú tienes que admitir o en todo caso no contradecir los hechos. O sea, porque no puede ser que yo te impute algo y tú me digas, no, cámbiame esto. No, pues, porque se supone que tú reconoces la imputación fiscal. Puede ser que en el camino el fiscal modifique su imputación, pero en principio o tú admites o no contradices. O sea, no me vas a venir acá a hacer el trabajo a mí, pues no me vas a cambiar la imputación. Eso es una. Dos, tú tienes que tener la disposición de proporcionar obviamente información eficaz. Como hemos visto, hay determinados cuadritos que hay que respetar dependiendo del nivel de información que des. Pero quizá lo más importante sea que tú tengas que abandonar las actividades delictivas. Obviamente, señor, a partir de aquí te declaro un hombre nuevo, por favor, vaya con Dios, no lo vamos a meter en prisión, pero ya, pues deje de ser organizador criminal. Ok, señor, muchas gracias, y se va y seguro que ya, pues no, cambia de religión y nunca más comete delitos. Pero en principio, estas son las obligaciones de un colaborador. Pero ojo, miren, un colaborador cuando es investigado puede ser sometido a medidas de aseguramiento personal. Obviamente porque hay que garantizar el éxito de las investigaciones, que se concluya el proceso o en todo caso por su propia seguridad personal. Hay colaboradores que están en el mismo penal que los miembros de su organización criminal, entonces hay que sacarlo de ahí. Podríamos mandarlo a otro penal, quizá podríamos variarle a comparecencia con restricciones, quizá en otros casos hay que pedirle prisión preventiva para que pueda estar aislado, ya veremos, pero sí se pueden imponer medidas de aseguramiento, ¿correcto? Y el colaborador, una vez que firma, amigos, independientemente de los beneficios a los que puedas acceder, a suspensión de pena, disminución de pena, exención de pena, independientemente de los beneficios a los que puedas acceder, tú tienes estas obligaciones. Miren, de cajón, no puedes cometer delito doloso dentro de los 10 años, al 11 si quieres, normal, pero dentro de los 10 años no debes cometer delito doloso. Debes concurrir a toda citación. Si te llaman, tú estás ahí 1 hora antes. Tienes que informar si cambias de residencia. Por si acaso, tienes que informarme que vas a ejercer oficio o profesión lícita, aunque sea abogado, pues algo. Tienes que reparar los daños ocasionados, por eso es que te obligan al pago de la reparación civil. Uy, esta sí es fija. Tienes que yo por esto nomás no sería colaborador. Pero tienes que abstenerte de consumir bebidas alcohólicas y drogas. Entonces sí, obviamente te deben hacer tu examen, ¿no? Para verificar que todo está bien. Incluso tienes que someterte a vigilancia y control presencial para ver cómo estás, si estás respetando. Y no puedes salir del país sin previa autorización judicial. Obviamente debes cumplir las condiciones del acuerdo a los que hemos llegado. Por ejemplo, ir a declarar a juicio. Entonces la pregunta de un colega era, Jefferson, ¿qué pasa si es que yo incumplo alguna de mis obligaciones o parte del acuerdo al que hemos llegado? Bien, primero,
vas a pagar una caución o una fianza. O sea, no es que te vas porque te vas, me dejas acá pagaditos 100.000 soles de caución. Duele perder 100.000 soles, ¿sí o no? ¿O no? Sí, no sé, bueno, nunca los he tenido, pero cuando los tenga pueden doler. Entonces tú dejas tu caución y si incumples, pierdes tu platita, primero. Pero quizá lo más doloroso no sea la platita, sino lo más doloroso es que el juez, si el fiscal comunica al juez y le dice, señor juez, mire, usted me autorizó, firmamos un convenio, usted autorizó judicialmente el proceso de colaboración, pero este desgraciado me ha incumplido, ha vuelto a cometer delito o en todo caso no quiere ir a declarar a juicio, el juez revoca y se le impone la pena que se le tenía que imponer y listo, se acabó. Y continuamos. ¿Estamos? Entonces, mucho cuidado. Si quieres ser colaborador, piénsalo 2 veces. A esto quería llegar. Miren, yo les había dicho esto. Aquí. Yo les había dicho al inicio de la clase que este es el proceso de colaboración eficaz. Y en el proceso de colaboración eficaz se genera información, ¿cierto? La declaración del colaborador, declaraciones testimoniales, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? Que esta información que se genera aquí tiene que ser trasladada a los procesos, a otros procesos, ¿cierto? Vamos a ponerle el proceso receptor el de Fiscalía 1. Entonces, esto del traslado ha generado mucho problema. ¿Por qué? Porque miren, les voy a hablar de 2 cosas que se pueden trasladar. Les voy a hablar primero, más acá, para utilizar el espacio. Miren, les voy a hablar de 2 cosas que se pueden trasladar. Obviamente lo primero que tienes es la declaración del colaborador. Eso es lo primero que tú puedes trasladar y debería ser lo más importante, ¿cierto? Pero obviamente, además de la declaración del colaborador, también tienes los actos de corroboración. Fíjense, la declaración del colaborador y los actos que corroboran la declaración del colaborador. Aquí podrías tener testigos, aquí podrías tener documentos, aquí podrías tener pericias, etc. Entonces, ¿qué pasa? El reglamento del proceso de colaboración eficaz dice lo siguiente. Esta es la declaración del colaborador. Fíjense, no se pierdan, por favor, que esto me interesa demasiado difundirlo. Esta es la declaración del colaborador. Todo esto ha declarado el colaborador. Mira. Mucha información, mucha carnecita. Ha echado a todo el mundo, incluso se ha contradecido en varias versiones, pero todas esas hojas son las que ha declarado el colaborador eficaz. Pero ¿qué resulta? Que el reglamento de colaboración eficaz lo que dice es esto. Cuando tú quieras trasladar la declaración del colaborador al proceso receptor, o sea, al proceso penal común, el fiscal, si quiere, traslada todo, completo. Pero si quiere, también lo que puede hacer es trasladar partecitas. Entonces agarra, se sienta un día y dice, bien, vamos a levantar un acta. Acta de transcripción de la declaración del colaborador eficaz. Y se sienta y empieza a revisar la declaración del colaborador y dice, a ver, esta partecita de acá me gusta. Esa no se puede, no. Esta línea de acá también, córtenla por favor, ok. ¿Qué más? Acá también esta partecita me gusta. Lo de abajo, no, eso no, ¿cómo lo vas a poner? No ayuda, ok. Acá solamente esta primera línea. Y de esta hoja nada, por favor. Y de esta solamente me van a poner esta parte.
entonces se levanta un acta donde se cortan estas partecitas. Listo. Esto de acá es el acta de transcripción de la declaración del colaborador eficaz. No sé cómo. O sea, no sé cómo eso se permite. Pero dura es la ley, pero es la ley, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que lo que se está haciendo es trasladar el acta de la transcripción del colaborador. Y te pasan las partes que convienen, nada más. Pero no te pasan todo. Y los actos de corroboración, estos sí los trasladan completos. Pero lo que me interesa, la declaración del colaborador, esa no la trasladan toda. ¿Estamos? Ahora, eso por un lado. ¿Por qué me importa esto? ¿Por qué me importa esto? Lo explico directo. Miren, ¿por qué me importa esto? Porque con esta declaración del colaborador y con los actos de corroboración que trasladen al proceso de colaboración, a mí me van a pedir medidas de coerción, prisión preventiva, o me van a, obviamente, querer imponer una sentencia condenatoria. ¿Qué es lo que ha dicho la Corte Suprema? Esta acta de transcripción, amigos, no es una prueba documental, dice la Corte Suprema. Es una prueba porque parece un documento, ¿sí o no? Si finalmente es un acta. Si es un acta, entonces tendría que ser una prueba documental. ¿Cuál es el problema? Que la Corte Suprema dice esto, no es una prueba documental. Y no es una prueba documental porque se trata en realidad de una prueba documentada. ¿Cómo así? Contiene la declaración del colaborador. O sea, pese a que la fuente de prueba es personal, contiene la declaración del colaborador. Por eso es que es prueba documentada. Y además se trata de una prueba documentada pública. Y quien otorga fe de este documento, de esta prueba documentada, sería el fiscal. Entonces nosotros tenemos que confiar en lo que el fiscal buenamente haya trasladado, porque se supone que él traslada todo. ¿No ven que él es objetivo? ¿No ven que él trabaja de manera objetiva? Entonces tú no tienes que dudar de lo que traslada. Ojo, eso lo ha dicho la Corte Suprema en la Casación de Oviedo. ¿Estamos? ¿Qué ha pasado? Con el tiempo nos hemos dado cuenta de que en realidad el fiscal no traslada objetivamente todo lo que corresponde, sino en muchos casos, y haciendo las salvedades por supuesto que corresponden, se traslada solo lo que le conviene. Entonces, para evitar ese tipo de situaciones, lo que el Acuerdo Plenario 1/2019 y además corroborado con la Casación Oviedo, ahí les doy el dato exacto, ha dicho lo siguiente: para imponer una medida de coerción o incluso para imponer sentencia condenatoria, lo que se exige, ojo, lo que se exige es solamente la validez del acta de transcripción de la declaración. Pero excepcionalmente, el juez de la investigación preparatoria, si se trata de una audiencia de prisión preventiva, puede pedir la declaración completa y le dice en la audiencia: señor fiscal, a mí me da la declaración completa, nada que cortes. Yo no le voy a dar a nadie, pero a mí me puede dar la declaración completa. Entonces el juez ya no lee fuera de contexto, ya no lee solo líneas, sino que la lee completa. Esa es una nueva potestad que ha regalado, bueno, no ha regalado nada regalado, corresponde, que ha establecido la Corte Suprema de Justicia en la Casación Oviedo. ¿Estamos de acuerdo? Esto es importantísimo, amigos. Y ahora, yo les decía, termino con esto, miren. Casación 292/2019 de Lambayeque. El juez puede pedir la declaración completa de oficio o a pedido de parte. Ustedes le pueden decir en la audiencia: señor juez, no se quede con la transcripción, pida por favor la declaración completa. A mí no me la dé, pero por lo menos para usted.
Eso se puede hacer. Pero acá, termino con esto. Yo les había dicho que el proceso de colaboración eficaz es reservar. Yo les había dicho que el profesor Asensio Mellado decía que no es un proceso porque no hay contradicción. Y como no hay contradicción puede ser cualquier cosa menos proceso. Pónganle procedimiento de colaboración eficaz si quieren. Pero ¿qué sucede? Que de un tiempo a esta parte, la jurisprudencia de la Sala Penal Nacional ha permitido que se interrogue colaborador eficaz. E incluso si ustedes revisan la casación de Oviedo, acá esta de acá, la casación 292-2019 Lambayeque, lo que dice es que durante el trámite del proceso en investigación preparatoria no se puede negar al imputado su derecho a la contradicción con el colaborador eficaz. Entonces, ¿qué pasó? Como la casación de Oviedo decía que no se puede negar la contradicción, es decir, no se puede negar la posibilidad de contrainterrogar a un testigo protegido, entonces lo que se hizo en el caso arbitrajes del subsistema anticorrupción relacionado con la empresa Odebrecht es solicitar interrogar a los colaboradores. Y el juez aceptó el pedido, declaró fundado el pedido. Pero Jefferson, ¿tú no habías dicho que el proceso de colaboración era reservado? Entonces, si es reservado, ¿cómo los van a dejar de interrogar? Ah, es que el juez agarró y dijo, los voy a dejar interrogar, pero no de manera presencial. Los voy a dejar interrogar a través de la presentación de un pliego de preguntas. Tú tienes que hacer un pliego de preguntas por escrito, se las das al fiscal y el fiscal se las hace al colaborador eficaz. ¿Se dan cuenta? Pero ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que esta resolución que pongo en su conocimiento, porque el material ustedes lo tienen, lo he entregado a la coordinación, lo que dice es, bien, la Corte Suprema en el caso Oviedo, fíjense, aquí en el caso Oviedo, en la 292-2019 de Lambayeque, dice que se puede interrogar, pero lo que no dice es cómo debe efectuarse esta toma de declaración. Entonces el señor juez dice, yo voy a imponer la toma, la forma de la toma de la declaración y va a ser con pliego de preguntas. Pero esta resolución ha sido objeto de apelación por la Fiscalía. Y la audiencia de apelación se ha llevado a cabo la semana pasada. Y en la audiencia de apelación, la Fiscalía lo que ha dicho es lo siguiente. Se puede permitir contrainterrogar al colaborador, pero solo si es que ya por lo menos hay firmado un acuerdo de colaboración o por lo menos está aprobado el acuerdo de colaboración a nivel judicial. Si es que no es en ninguno de esos supuestos, no pueden contrainterrogar al colaborador. Yo no sé de dónde han sacado esa limitación, pero eso es lo que quiere pretender realizar la Fiscalía, por lo menos en el caso que les estoy contando. Es una evolución para todo lo que hemos venido analizando, por supuesto. Que se permite interrogar a un colaborador es una evolución, aunque sea por papel, por supuesto. Lo que pide en realidad la defensa en ese caso es que no sea por papel, sino que sea a través de cámara Gesell, que se oculte su identidad, que se distorsione su voz y que de manera presencial se le hagan las preguntas, por ejemplo. Pero obviamente la Fiscalía y el juzgado no han aceptado esa metodología y solamente se han remitido a que sea por escrito. ¿Correcto? Agradecerles a todos por estar presentes un sábado en la tarde. Sigan estudiando, sigan capacitándose. Hagamos del derecho una profesión noble. Un fuerte abrazo para todos, cuídense mucho, hasta otra oportunidad.